Familia y amigos, continuamos con nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Como ya lo hemos venido haciendo desde hace más de un año, estamos estudiando capítulo por capítulo, verso a verso, y ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios por quienes hemos estado perseverando alrededor de su palabra sin desconectarnos. Así es que, esperando que ya todos estemos listos con nuestras Biblias y, de ser posible, con un cuaderno de notas vamos a iniciar. Quiero recordarles que el estudio estará en nuestra página de Facebook, La Tierra Fértil, al igual que en nuestro canal de YouTube, La Tierra Fértil, para quienes lo deseen repasar. Y la invitación es esa, para que sigamos repasando. A mí me encanta que ustedes puedan llevar notas, de ser posible, compártanla, por favor, para saber cómo Dios está hablando a ustedes respecto al tema que estamos abordando en el Evangelio de Marcos. Al final del devocional, algunos de ustedes nos han compartido sus pensamientos, alguna aportación que ha sido de mucha bendición, al menos para mí. Debo confesarles, muchas veces he pensado cómo no esa nota la pude agregar a las mías, pero es algo que Dios te dio y que sin duda también tienes el gusto de compartir con nosotros. Así es que nos encantará escuchar tus comentarios, tus opiniones, y de esta manera también, por cierto, servirá para saber que fue entendido el mensaje o que ustedes están presentes en el servicio. En fin, para que todos estemos participando. Será muy enriquecedor. Así es que repasemos. El ejercicio de repasar no solamente es con el tema del domingo. Los invito para que esto sigamos haciéndolo también con lo que Dios nos está hablando entre semana en nuestros estudios bíblicos en casa. Por favor, sigamos perseverando, mis queridos hermanos. Amén. Y como ya lo hemos comentado, estamos ya en la tercera y última etapa del relato de Marcos, referente a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esta etapa se enfoca en la semana de la Pascua, y hace 8 días iniciamos este recorrido con la entrada de Jesús a Jerusalén, posiblemente 6 días antes de la Pascua. Es decir, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sin entrar en detalles, la ley dice que el 10 de Nisan, el día 10 del mes primero, el cordero debía ser apartado y guardado para sacrificarlo el día 14 de Nisan. Es decir, el día de la Pascua. Esto lo encuentras en Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 6. Lo puedes leer posteriormente en tu casa. Éxodo 12, 3 al 6, para quienes están llevando notas. Para muchos, el día que Jesús entró a Jerusalén fue justamente el día 10 de Nisan, aunque yo pienso que no fue así. Posiblemente la entrada a Jerusalén sucedió el día 9. ¿Y por qué digo esto? Recordarán ustedes, de forma exegética, nos dimos a la tarea alguna vez de estudiar y analizar si Jesús realmente murió el día viernes. Conforme a las Escrituras, el Señor estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, al igual que el profeta Jonás, en el vientre del gran pez. Siguiendo la línea de las Escrituras, pudimos constatar entonces que de haber muerto Jesús el día viernes, no se completaría el ciclo de 3 días y 3 noches, habiendo resucitado incluso el día domingo. Así es que deducimos que pudo haber sido, sin ser dogmáticos, el día miércoles. De ser así, entonces el día 10 de Nisan, en ese tiempo cayó en sábado. Así es que veríamos a Jesús entrando a Jerusalén el día 9, y esto porque en la escena muchas personas tienden sus mantos y otras van a cortar palmas para ponerlas también ahí, a modo de alfombra. Esto jamás habría sido permitido respecto a guardar el día de reposo. Por eso es que no debió ser el sábado, el día que Jesús entró a Jerusalén, sino el día viernes 9. Para que el día 10, de acuerdo a la tradición, se apartase el cordero. Y aunque era día de reposo, la ley sí hacía una excepción respecto a preparar los alimentos que se habrían de comer. Esto lo encuentras en Éxodo 12, en el versículo 16b. Jesús pudo entonces haber pasado ese sábado en la casa de Lázaro y sus hermanas. Y esto también adicional porque el relato de Mateo, que es el pasaje paralelo, narra los eventos primero con la purificación del templo y posteriormente el tema de la higuera. Pareciera que la purificación del templo la ubica el mismo día que Jesús entró a Jerusalén. Al final de su relato dice que llegó la noche y se apartó de la ciudad y se fue a pasar
a Betania. No dice justamente que fue el sábado, pero de acuerdo a nuestra deducción pudo haber sido así. Es decir, Jesús pasó el día sábado, día de reposo semanal, en la casa de Lázaro y sus hermanas. Y posteriormente, al día siguiente, que es lo que vamos a leer, se dirigió a Jerusalén para dirigirse justamente al templo. Hacer una precisión lo más claro posible respecto a la cronología de los eventos son pues muy importantes y muy interesantes, pero no quiero profundizar en el deducir fechas y tiempos, porque aunque las implicaciones son muy importantes, las aplicaciones también lo son. Y el día de hoy creo que, sin dejar a un lado las implicaciones, podemos meditar más en las aplicaciones, porque Dios quiere hablar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad con este pasaje. Así es que te voy a pedir que por favor me acompañes a Marcos capítulo 12. Vamos a leer los versos del 12 al 21. Dije 12, más bien es Marcos 11. Marcos 11 del verso 12 al 21. No sin antes, vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, nos dé la capacidad para entender su palabra este día. Señor, pues una vez más, gracias por quienes se dan a la tarea de perseverar, Señor, en medio de estas circunstancias, Señor. Quiero darte gracias por tu palabra preciosa, la cual tú nos has hablado y nos has provisto para que podamos conocerte, mi Dios. Quiero darte gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, nos has permitido seguir congregándonos, seguir juntos alrededor de este estudio bíblico, Señor, no solamente en domingo, sino también gracias por los días miércoles y jueves con Male Gómez, también por el estudio de él y los viernes. Gracias por el estudio del sábado con Alvarito para los hombres. Quiero agradecerte, Señor, que por tu gracia y misericordia, ninguno de los que estamos formando parte de este hermoso grupo La Tierra Fértil se ha visto amenazado seriamente con el tema del coronavirus, Señor. Nadie ha fallecido. Tú nos has guardado, Señor, aunque sí hemos sentido y vivido, Señor bendito, seguramente muy de cerca la muerte, el fallecimiento de seres queridos, Señor. Ya hemos orado por personas que han padecido esta enfermedad o que están padeciendo todavía. Ya hemos orado por quienes a causa de esto, Señor, han perdido trabajos, han cerrado negocios. Hemos pedido que tú sigas alumbrando, Señor, a nuestro gobierno para que durante este tiempo, Señor, ellos puedan tomar decisiones correctas, Señor. Pero en medio de todo esto tú tienes propósitos preciosos, Señor, que tú nos quieres mostrar y ayudar, Señor, para que podamos crecer. Porque, Señor, si tú lo has permitido es porque de alguna forma tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero pedirte por quienes por alguna razón han dejado de perseverar, Señor, y se han alejado inconscientemente de la comunión, no solamente contigo, sino también con el cuerpo de Cristo, Señor, que es tan importante y relevante para fortalecer nuestra relación y nuestro caminar, nuestro peregrinar como iglesia en este mundo, Señor. Pido, Señor, que tú sigas hablando al corazón. Esta es tu palabra, Señor, y hoy pedimos nuevamente de tu Espíritu la capacidad para poder discernir, para poder meditar, para poder guardar y para poder poner por obra, Señor, conforme a tu gracia poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame pues a leer Marcos capítulo 11, versos del 12 al 21, por favor. Marcos 11, del 12 al 21. Dice, al día siguiente, insisto, esto pudo haber sido en domingo, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes,
y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La sentencia que Jesús dio a la higuera por no haber encontrado fruto en ella fue un ejemplo no para los árboles, sino para los hombres de esa generación. La higuera que finalmente se secó es un símbolo de lo que sucedería con el pueblo judío, que implicaría la destrucción del templo, lo cual sucedió en el año 70 por el general Tito Vespasiano, conduciendo los ejércitos romanos. Y cuando Jesús llegó a ese templo, no encontró adoración, sino a mercaderes que contaminaban y profanaban el santuario. La reacción de Jesús contra los cambistas junto a la maldición de la higuera predice justamente la futura destrucción del templo, del cual no se agradó Dios, ni de sus dirigentes, ni del resto del pueblo que allí adoraban. La destrucción del templo de Herodes no fue el único hecho aislado en la historia de Israel. Los anteriores, al igual que este último, fueron destruidos por el enemigo o enemigos que el pueblo judío tuvo y que Dios permitió a causa de la desobediencia y la rebeldía de su pueblo. Al respecto de la higuera, aunque era tiempo de cosecha de higos, no era tiempo, de cosecha de higos maduros, esa en particular ya tenía mucho follaje, así que se esperaba al menos ver higos verdes. Entonces el Señor esperaba encontrar fruto inmaduro. El Señor esperaba encontrar fruto inmaduro, al menos en esta higuera, pero lamentablemente no encontró más que solo hojas. Ve conmigo a Oseas capítulo 9, verso 10, por favor. Vamos a leer la primera parte del verso 10. Oseas 9, verso 10. Dice la palabra de Dios, Oseas 9:10: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a sus padres. Como la fruta temprana, es decir, fruta inmadura de la higuera. Así vio Dios a los del Israel antiguo, pero ni siquiera fruto inmaduro había en esa higuera que Jesús encontró. Esto me recuerda a la parábola del sembrador, ¿recuerdas? Dice el Señor que parte de la semilla del sembrador cayó junto al camino, el cual representa a alguien que escuchó, pero no entendió la palabra, y el diablo roba lo que le fue sembrado en su corazón. Lo mismo sucede con la semilla que cayó en pedregales, los cuales se presentan a los que reciben la palabra, dice Jesús, con gozo, pero son de corta duración. Pues venida la aflicción, dice Mateo capítulo 13, que tropiezan. Es interesante porque Lucas, el Evangelio de Lucas, usa otra palabra para referirse a esos que representan los pedregales. Dice, venida la aflicción, se apartan. Mientras Mateo dice tropiezan, Lucas dice se apartan. La palabra tropiezan en el griego es escandalizo, y es la misma palabra que Jesús usó cuando dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es decir, escandalizo significa tropiezo, es decir, poner lazo. Mientras que la palabra que usa Lucas es se apartan, esta es afistemi, que significa apostatar. Entonces ambas palabras están usadas en los evangelios, y si las unimos entenderíamos entonces que esos de corta duración no solamente apostatan finalmente, sino también son una piedra de tropiezo. ¡Qué interesante! Otra parte de esa semilla cayó entre espinos, los cuales representan los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Cada uno de estos terrenos representa a alguien que lamentablemente no produjo fruto alguno. Y no debe extrañarnos entonces que Jesús maldijese a la higuera y que toda su ira cayera sobre ella, incluso al grado de que ésta se secara, porque Jesús ya lo había anticipado en Juan
en el capítulo 15, por favor acompáñame, en los versículos 5 al 6. Juan capítulo 15, versículos 5 al 6. Lo leemos juntos, dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los echan en el fuego y arden. En otras palabras, entonces, entendemos que el Señor es muy serio con el tema del fruto, ¿verdad? Dice Jesús que todo pámpano que en él no lleva fruto, el Padre lo quitará. El Señor nos ha puesto entonces, mis queridos hermanos, con un propósito. El Señor nos ha sembrado para que cada uno de nosotros lleve fruto. Y no seamos solamente con la apariencia de ser un buen árbol que solamente tiene hojas. El Señor está esperando que cada uno de nosotros produzca fruto. Y no solo esto, sino que nuestro fruto permanezca. Así es que el día de hoy en nuestro estudio lo vamos a poner así: solo hojas. Acompáñame a leer nuevamente la primera parte de nuestro pasaje en Marcos capítulo 11, versos del 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y quiero pedirte, por favor, de ser posible, subrayes: y lo oyeron sus discípulos. Porque habrá sin duda alguna algo muy importante que vamos a analizar más adelante. Antes de continuar, quiero que resaltemos que Marcos hace alusión a la humanidad de Jesús cuando dice que tenía hambre. Jesús era un hombre como cada uno de nosotros. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También el Evangelio de Juan narra que al pasar por Samaria, ¿recuerdas? Ya había caminado desde Jerusalén para ir a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y posiblemente a eso del mediodía, dice el Evangelio, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esto lo encuentras en Juan capítulo 4, verso 6. También recordemos que durante aquella terrible tormenta en el mar de Galilea, mientras las olas se metían a la embarcación, Jesús, muy agotado, estaba profundamente dormido. Tanto que ni sentía el movimiento brusco de las olas azotando la barca. Y supuestamente empapado hasta los huesos por tanta agua que ya inundaba la embarcación, pues ni aún así despertó de lo cansado que estaba. Esto ya lo estudiamos anteriormente en Marcos capítulo 4. Lo puedes repasar en los versos 35 al 41. Quizás en ninguna otra parte de las Escrituras la humanidad de Cristo resalta de forma tan dramática en contraste con su deidad. Aunque se trataba de Dios encarnado, Jesús era también 100% hombre, sujeto a las limitaciones como cada uno de nosotros. Hay quienes podrían pensar que Él habría podido soportar las tentaciones, haber sido azotado y crucificado por su naturaleza divina. Esto nada más lejos de la verdad. Jesús no tuvo ninguna ventaja alguna sobre nosotros. Lee conmigo Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4, 15. Que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien lo definió así: la muerte fue prueba de que Jesús era humano. La resurrección fue prueba de que Jesús era Dios. Así que en esa ocasión buscó algo de comer
Probablemente esta vez sí Marta no se puso las pilas. Un día decide estar muy afanada y turbada, y como el Señor le llamó la atención, seguramente la otra ocasión dijo, esta vez no voy a preparar el desayuno. Así es que se fue Jesús sin desayunar y dijo Marta, pues le toca a María prepararlo, pero ya sabes que ella estaba metida, orando, posiblemente meditando en algún pasaje del Antiguo Testamento, de la ley, qué sé yo. Así es que Jesús se fue sin haber desayunado a Jerusalén. Y buscó algo de comer en esa higuera. Y a pesar de tener mucho follaje, el árbol lamentablemente era estéril. La esterilidad siempre fue un mal señalado. Era visto como una deshonra y provocaba vergüenza. Pero esta sentencia sería más que eso, porque no solamente nadie comió de su fruto, sino que finalmente esta higuera fue destruida. Algo similar ocurre en el libro de Isaías, en el capítulo 5, entre los versos del 1 al 7. Por favor, acompáñame a leerlo. Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Y mientras lo buscas, yo voy a conectar mi equipo porque ya se está descargando. Es Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Bueno, lo leemos juntos. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aunque aún a las nubes, mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Decíamos entonces que la sentencia de Jesús a la higuera es un ejemplo para señalar la falsa religión y adoración que se llevaba a cabo en el templo. Jesús por eso acusó a los escribas y fariseos diciéndoles de forma muy severa en Mateo capítulo 15, entre los versos 7 y 9, por favor. Mateo 15, 7 al 9. Diciéndoles, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Recordemos que Jesús advertía, prevenía, no amenazaba y de muchas formas el Señor advirtió siempre sobre la apostasía de Israel, de su condición espiritual, sobre la falsa religión del pueblo judío. Y aunque su paciencia, lo hemos dicho, tiene un límite, de acuerdo a su palabra, su misericordia es nueva cada mañana. Así que en misericordia nos advierte. ¿Para qué? Para que corrijamos nuestras vidas, para que corrijamos nuestras sendas y no nos podamos nosotros mismos examinar y no ser juzgados. Tan nos previene, nos advierte y nos exhorta el Señor en amor, que nos da el tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos antes que sea demasiado tarde. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, hablando justamente de la higuera. Lucas 13, del 6 al 9. Léelo conmigo. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y quiero que notemos este contraste. Imagínate entonces una higuera en un viñedo. Seguramente esta higuera resaltaba entre tantas vides. Era como un árbol muy amado, era un árbol muy apreciado y muy especial para el dueño de aquel viñedo.
Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dice, y dijo al viñador: aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Quiero que recordemos cuántos años se entiende que Jesús recorrió el territorio judío haciendo señales y anunciando la venida del reino de Dios, sin olvidar las veces que estuvo en Jerusalén con motivo de la Pascua. Sí, 3, ¿verdad, mis queridos hermanos? Incluso esta podría ser, o más bien es la segunda ocasión en que Jesús irrumpe fuertemente contra los vendedores y cambistas en el templo que estaban por los intereses mezquinos de los corruptos Anás y Caifás, los sumos sacerdotes en aquel tiempo. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pero entonces decíamos que el Señor en su misericordia aboga por todavía que estemos, que estemos firmes, que su pueblo no sea eliminado, que su pueblo no sea cortado. Déjala todavía este año, dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta era la tercera y la última ocasión que el Señor confrontaba a los líderes religiosos y por ende a todo el pueblo. Lo siguiente en la historia de Israel sería, lamentablemente, un fuerte tiempo de juicio. Este es un llamado muy fuerte, entonces, mis queridos hermanos, para nosotros. Vuelvo a decir, Jesús no amenaza, sino advierte, previene. Por eso muchas veces Jesús vio con enojo y tristeza a los religiosos por su duro corazón. ¿Recuerdas aquella ocasión en Marcos, en el capítulo 3, cuando tendieron una trampa a Jesús con aquel hombre de la mano seca para provocar que Jesús los sanara en día de reposo y con esto tener una excusa para matarle? Esto era terrible y dice el Evangelio que los miraba con coraje y con mucha tristeza. Por eso dice el Señor en Mateo capítulo 21, verso 43. Mateo 21, 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Subraya, los frutos de él. Lo que significa que él no acepta otro fruto que no sea nacido en él. Nuestro llamado es entonces a producir el fruto que a él le agrada. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con nuestras capacidades, porque en principio de cuentas, mis queridos hermanos, yo no puedo. Pero esto no se trata de nosotros, porque él nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, para que nosotros seamos sus testigos, para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Hacer su voluntad no es algo que está en nuestra naturaleza humana. De hecho, la naturaleza humana repele a Dios, pero su Espíritu sí nos da la capacidad de esto, sí, solo si nosotros deseamos que esto suceda. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a nuestras vidas, a los esposos, respecto a cómo tratar a sus esposas? Como a vasos más frágiles, dice la palabra de Dios. A amarlas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas veces nos exhorta el Señor a ver con misericordia a nuestro prójimo y no cerrar nuestro corazón para ayudarle? ¿Cuántas veces, hijos, se nos ha dicho obedezcan en el Señor a sus padres? Esposas, ¿por qué no han aprendido a estar sujetas a sus maridos como al Señor? ¿Por qué no han dado testimonio de Cristo a sus esposos cuando estos no han sido cristianos, cuando estos no conocen al Señor? Entonces, en lugar de producir fruto que le agrade al Señor, seguimos todos, yo en principio, produciendo obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versos 19 al 22. Gálatas 5, 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por supuesto alguien sacará la banderita blanca diciendo, es que yo no empato con esto porque jamás en mi vida he tenido, pues he sido idólatra, ¿no? A lo mejor asociamos la idolatría únicamente con el tema de las figuras, de los ídolos, pero ¿qué tal cuando sabes que tú eres el principal factor de idolatría? ¿O qué tal me dices de las enemistades, de los pleitos? ¿Esto te suena familiar? Los celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Alguna vez has tenido envidia? Podrías decir hoy que no, pero posiblemente sí has sentido envidia. ¿Qué me dices de los homicidios? Dirás, es que yo nunca he matado a alguien, pero de acuerdo a los estándares de Dios, los homicidios no solamente tienen que ver con el privar de la vida física a alguien, sino comienza con un corazón que odia a esa persona, comienza con una disposición para tratar con palabras altisonantes y terribles a una persona, llamándoles de forma terrible. Así es que muchas veces nosotros estamos todavía en este contexto. Pero el Señor, decíamos, no amenaza, advierte, diciéndonos que Él busca gente que produzca los frutos de Él. No le interesan entonces los falsos adoradores, mis queridos hermanos. Él dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, acompáñenme por favor, Juan 4, 23 al 24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, no a quienes con obras muertas pretenden agradar a Dios. No, los verdaderos adoradores, estos adoran al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú y yo fuimos entonces anteriormente un pesebre inmundo, asqueroso y maloliente, pero deseando el Señor nacer ahí, lo hizo o lo ha transformado en un hermoso templo. Como dice la Escritura, una morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo somos ese templo. ¿Qué va a encontrar el Señor cuando viniese de forma repentina a su templo? Por eso es que debemos poner mucha atención a lo que sucede con esta historia de la higuera, mis queridos hermanos. Y se me hace muy interesante que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un detalle muy importante en el relato de la higuera, porque dice que Jesús, cuando maldijo a la higuera, lo oyeron sus discípulos. Lo oyeron sus discípulos. Quiero que por favor te imagines, y esto a respecto de lo que estamos diciendo, que sus discípulos lo oyeron, quiero que por favor te imagines la gran expectación que tenía el pueblo cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén. ¿Qué habrían pensado en ese momento ellos? Cuando era proclamado rey de Israel. ¿Qué crees que podían haber pensado? En primer lugar, que los romanos entrarían en pánico y comenzarían a temblar de miedo, aun cuando era un hombre montado sobre un pollino. Habrían pensado, por fin aparecería el heredero del trono de David y el que ha hecho grandes señales. Pensarían que ya venía el rey de Israel a poner de patitas en la calle a todos los romanos que estaban radicando ahí en Jerusalén y que controlaban la ciudad. Pero en lugar de atacar a los romanos, la primera tarea que Jesús hizo fue echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, es decir, Jesús más bien
atacó al sistema religioso y apóstata de Israel. Pero ¿sabes quiénes habrían pensado justamente igual que el resto del pueblo? Sus discípulos. Entonces era necesario que ellos se decepcionaran de la imagen equivocada que tenían de un Mesías que todo Israel tenía a lo largo de su vida y poner con esto la casa en orden. Por eso, qué importante fue que los discípulos de Cristo hayan escuchado la sentencia que Él hizo a la higuera. Dice Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y por tanto todo árbol que no da buen fruto, recordemos, no es cualquier fruto, sino los está llamando Jesús a la gente que produzca frutos de Él. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 3, verso 10. Lo oyeron sus discípulos. Y quiero, por favor, que lo recalquemos. Lo oyeron sus discípulos. Y quiero que todos nosotros lo entendamos, discípulos de solamente el domingo, que les animo a que no dejen de participar entre semana. Escuchen. Jesús muchas veces dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y aquí es donde debemos tener bien puestas nuestras antenitas, mis queridos hermanos. No sea que el Señor inesperadamente venga a buscar en nosotros fruto y solo encuentre hojas, pareciendo que somos un árbol frondoso, pero sin fruto. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, acompáñame por favor, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te imaginas que el Señor repentinamente visite su templo, que eres tú, que soy yo? Y en lugar de adoración, ofrenda agradable a Dios e incienso, que son las oraciones de los santos, encuentre vileza. ¿Te puedes imaginar? Por eso es que insiste el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Porque entonces el Señor no va a aceptar ningún otro fruto que no sea nacido en Él. Ve conmigo a Hebreos capítulo 6. Vamos a leer los versos 7 y 8, por favor. Hebreos 6, 7 y 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ¿qué? Ser quemada. Entonces, estemos apercibidos. No sea que el Señor, y más ahora en este tiempo, cuando la muerte está siendo cada vez más cercana a nuestras vidas, por las circunstancias que sean, no solamente por el tema del coronavirus, mis queridos hermanos. Qué importante entonces es analizar nuestras vidas y ver si estamos ya produciendo fruto. Dios nunca desechó a Israel como algunos piensan o algunos dicen. Pero los ritos ceremoniales, el origen racial o étnico, toda esa parafernalia, la religión hipócrita que no acerca para nada a Dios y que son solo hojas sin contener fruto, a eso sí, Dios dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Dice el apóstol Pablo respecto a Israel, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, es decir, los expertos en la ley, como dice Jeremías en el capítulo 2, verso 8, no me conocían. No me conocían. Pero si el Señor castigó a Israel siendo este el buen olivo y fue desgajado en algunas ramas para que nosotros, tú y yo, fuésemos injertados como olivos silvestres, no seamos entonces, mis queridos hermanos, soberbios, altivos de dura cerviz, sino temamos y andemos en esa condición delante de Dios todos los días. Dice Pablo en Romanos capítulo 11, verso 21. Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
No debemos extrañarnos entonces de las pruebas que Dios permite para que seamos quebrantados, porque Él no amenaza, lo hemos dicho, Él advierte, Él previene, Él reprende en amor a los que ama. Dice 1 de Pedro capítulo 4, verso 17, 1 de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso vengamos todos los días a presentarnos a Dios, dice Hebreos capítulo 4, verso 16, con confianza, confiadamente a su trono de la gracia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, con un corazón doliente, reconociendo nuestros pecados y produciendo cada día un fruto digno de arrepentimiento. No basta con saber que eres como eres, ahora es necesario decirle al Señor con todo tu corazón: eso me estorba, eso me impide, como lo cantamos muchas veces, el fluir de tu amor. Ya no lo quiero, quítalo de mí. ¿No crees que es el tiempo para decirle más bien, si es necesario, pódame, límpiame, para que lleve más fruto? Que duela lo que tenga que doler, porque sin duda los árboles se duelen cada vez que son podados. Pero yo he sabido, y esto de acuerdo a algunos pasajes que he leído en algún artículo relacionado a la agricultura, que hay árboles frutales que es necesario podar, porque si no se podan, si no se cosecha el fruto, ya no vuelven a dar. Pero ¿te imaginas lo doloroso que será para el árbol, por ejemplo, de limones, que tú arranques los limones? Muchas veces tienes que tirar del fruto y la ramita se estira hasta que finalmente suelta el fruto, lo deja ir. Cada vez que eso sucede, seguramente la planta se duele mucho. Y todavía más cuando el labrador viene con sus tijeras a podar y quitar aquello que sobra para darle forma, para poder lograr que ese árbol produzca más fruto. Le duele. Pero para poder llevar fruto es necesario entonces ser podados, mis queridos hermanos. Creo que es necesario que le digamos al Señor: prefiero ser podado y no estar en la condición de esa higuera siendo estéril. Amén. Creo que la Biblia abunda mucho al respecto. Recuerda el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores acercados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creo que tú y yo estamos llamados a ser ese árbol frondoso, no solamente con muchas hojas, sino también con mucho fruto. Amén. Yo no sé si tú quieras decirle al Señor este día que Él produzca fruto de Él en ti, que te abone, que trabaje al pie de tu raíz para que lleves fruto. Y para esto, mis queridos hermanos, estamos aquí. Una de las cosas y las razones para congregarnos es animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, exhortándonos a no dejar de congregarnos. Todo esto es parte de nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, porque tú no nos amenazas, nos previenes, nos adviertes, nos reprendes en amor. Dice tu palabra: yo al que amo disciplino y castigo a todo aquel que recibo por hijo. No debemos extrañarnos entonces que de alguna forma permitas el quebrantamiento, como el árbol que es podado, Señor. Dice tu palabra en Juan capítulo 15, eres el labrador. Todo pámpano que en ti no lleva fruto será quitado, pero todo aquel que lleva fruto, tú lo cortarás,
lo limpiarás, más bien dicho, para que lleve más fruto, Señor. Mi Dios, porque tu interés es de que llevemos mucho fruto. Y que no solamente llevemos mucho fruto, sino que también permanezca. Implicando con ello que posiblemente haya fruto que no permanezca. Señor, creo que cada uno de nosotros sabe, Señor, cómo es que no hemos producido frutos dignos de arrepentimiento en distintas áreas de nuestra vida y que de alguna forma en misericordia nos los has mostrado, pero continuamos, Señor bendito, siendo indiferentes a eso. Señor, por eso hoy hablo a esta oración, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando en nuestros corazones, Señor, y convenciéndonos de pecado, que es parte del ministerio de Él, Señor. Para que cuando vengas tú en tu gloria no nos alejemos de ti avergonzados, Señor. Porque está claro que tu palabra dice, Señor bendito, que no todo aquel que te dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquel que hace tu voluntad, Señor. Algunos presumirán haber predicado y echado demonios en tu nombre, pero lo que tú, en tu gran omnisciencia, distingues es el corazón, Señor. Y tú a esa élite religiosa le decías, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Señor, tú no vas a aceptar, Señor, una falsa adoración que está, Señor, plagada de solo hojas, de hipocresía, de conocimiento, de años del Evangelio, de inmadurez, de carnalidad, sino un fruto que nace de ti, Señor. Enséñanos entonces a caminar y a buscarlo, Señor. Yo no quiero ser, y yo te ruego que ninguno de nosotros sea como esa higuera, a quien tú sentenciaste a que nadie coma fruto de ella, porque tenía abundancia de hojas, pareciera muy frondoso, pero sin fruto, estéril. Ayúdanos, pues, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Santo. Amén. Lávame más y más de mi maldad. Borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crear en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro. Porque yo reconozco mi necesidad. Quiero ser limpio. Ven y cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, oh Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Abre mis labios y tu alabanza cantaré.
vida y una luz yo seré. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, oh Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Y crea en mí un limpio corazón. Dile a él, no alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro